¿La física no es solo para los físicos? ¿Solo para los laboratorios? Pues no. Déjame decirte que la física está presente en nuestra vida, tanto así que muchas veces ni nos damos cuenta. Además, la física es la base de muchas ciencias, como la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la geología, la meteorología, la biología... Casi nada, ¿verdad? Vamos a hablar en el vídeo de los conceptos más básicos que considero no debemos olvidar. Si los entendemos y los apreciamos en nuestro día a día, estoy seguro que veremos con otros ojos a la física y nos maravillaremos con ella. Pero esto no será una clase de física pura ni mucho menos, así que tranquilo, este es un pequeño resumen o homenaje a esta ciencia que nos enseña tanto. La física la podemos dividir en 5 áreas amplias y es importante conocerlas un poco. Hablamos de la mecánica clásica, la energía y la termodinámica, el electromagnetismo, relatividad y mecánica cuántica. La mecánica clásica es posiblemente la más cercana a nosotros y la tenemos presente en casi todo. Y como todo tiene un principio, tenemos que irnos a su padre, Sir Isaac Newton. Es casi imposible hablar de física sin hablar de Newton. Pues bien, Newton nos deja dos grandes conceptos para recordarlos. Empezamos por el que nos ofrece su segunda ley. Fuerza es igual a masa multiplicada por aceleración. Sencillo, ¿no? Es una fórmula trampa, porque si desglosamos podemos encontrar cómo se expande. Primero, fuerza en su sentido más puro significa empujar o tirar. Segundo, masa es inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. Y tercero, la aceleración es la variación de una velocidad en un periodo de tiempo. Si aplicamos una fuerza a una masa fija nos va a indicar su aceleración. Y ya conociendo la aceleración puedes predecir algunas acciones como la de saber dónde estará un objeto en el espacio en un momento determinado. Supongamos que jugamos al golf. De acuerdo a lo que expresa esta fórmula puedo saber exactamente dónde estará la bola al ser lanzada hacia el hoyo. Es más, podemos saber hacia dónde se va y si conocemos la fricción del aire, que es otra fuerza, podemos predecir con exactitud si entrará en el hoyo o no. Pero no solo se utiliza para cosas tan simples como la trayectoria de la bola. Esta fórmula se puede utilizar en construcciones grandes como los puentes o en lanzamientos espaciales para calcular la sustentación de un cohete. Así que podemos concluir que es una ecuación tan poderosa como imprescindible y que además nos explica que la fuerza no es algo material, sino que es una medida de interacción. Hablemos de la masa. ¿Sabías que realmente no pesas lo que te indica tu balanza? Déjame decirte que ese no es tu peso, es tu masa. Lo que sucede es que la balanza nos muestra la fuerza que tu cuerpo ejerce sobre el suelo. Así que en lugar de decir peso 80 kilos, como te lo expreso en la fórmula, dirías peso 784 newtons. ¿Qué te parece? Para darte una idea de la escala, un newton es la fuerza equivalente a la fuerza que notamos cuando sostenemos una naranja en la mano. Bien, continuamos. Ahora nos vamos a la ley de la gravitación universal, que también es de Newton. Seguro que has escuchado hablar de ella, aunque no sepas bien de qué va. Gracias a esta ley podemos determinar el movimiento de los cuerpos celestes, como por ejemplo el movimiento de la Luna con respecto a la Tierra, el de la Tierra con respecto al Sol e incluso más allá de nuestro sistema solar. Realmente lo que expresa esta ley, tal como su fórmula lo muestra, es que la atracción gravitacional entre dos cuerpos es el producto de sus masas divididos por la distancia entre ellos al cuadrado, multiplicado por la constante gravitacional de Newton. Esto nos dice que la atracción gravitacional disminuye rápidamente de acuerdo a la separación de los cuerpos, es decir, es proporcional al inverso de la distancia al cuadrado. Imagina la revolución de esta ley en el momento en que Newton la demostró, una genialidad más de este gran científico. Él consiguió demostrar matemáticamente el movimiento de todos los cuerpos celestes, algo que no tenía explicación científica hasta ese momento. Además sigue siendo válida porque funciona perfectamente bien. Casi 100 años después aparecen las ideas sobre la energía, y aquí creo que podemos considerar el que es uno de los postulados más importantes de la física, y es que la energía no es un vector tal y como son la fuerza o el tiempo. Tampoco tiene dirección, pero sí es un número, y aquí nos vamos a hablar del trabajo, ya que está relacionado con la energía, a tal punto que hasta comparten las unidades. El trabajo es la fuerza multiplicada por la distancia recorrida. ¿Recuerdas la naranja que teníamos en la mano? Si la levantas 1 metro de altura, eso requiere un joule de energía o de trabajo. Para verlo más fácil, un newton por metro es un julio. Entonces simplemente podemos decir que la energía es solo la medida de la cantidad de trabajo que puedes aplicar, y con el trabajo lo que conseguimos es transformar la energía de una forma a otra. En la mayoría de los casos, y aplicable a casi todos los objetos, la energía consiste en energía cinética más energía potencial. Recordemos que la energía cinética es la energía del movimiento. Se expresa como su masa multiplicada por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. ¿Y cómo se traduce esto? Esta fórmula lo que nos dice es que a mayor masa y a mayor velocidad, más energía. La velocidad
velocidad ejerce mayor diferencia en la energía que en la masa. Si al conducir pasamos de 100 km por hora a 60 km por hora, se va a reducir notablemente la energía de nuestro coche. Llevémoslo a la carretera. Lo que nos dice esto es que en el caso de un accidente hay mayor posibilidad de sobrevivir si vas 20 km por hora más lento. Otro ejemplo, si llevas tu móvil en la mano y se te cae accidentalmente sobre el suelo, es bastante probable que se rompa. Pero, ¿por qué? ¿De dónde sale esa energía si yo no lo lancé con fuerza? El móvil tenía energía gravitacional potencial cuando estaba en tu mano. Al caer, la energía potencial se transformó en energía cinética. La energía potencial gravitacional se expresa como masa multiplicada por la aceleración gravitacional multiplicada por la altura. Esta es otra fórmula que expresa fuerza o distancia por trabajo. Volviendo al accidente con el móvil, la energía potencial se transforma en una fuerza o trabajo que va a actuar sobre el móvil con la suficiente potencia como para romper su pantalla cuando impacte con el suelo. Entonces, concluimos aquí que la energía total de un objeto es la energía cinética más la energía potencial. Cuando hablamos de energía potencial, estamos hablando de la energía en sus distintas formas. Por ejemplo, el combustible del coche tiene energía potencial química. Recordemos que la energía siempre, escucha bien, siempre se conserva, no se crea ni se destruye, solo cambia su forma. ¿Esto sí que lo has escuchado alguna vez? Estoy seguro que sí. Con esta afirmación llegamos al campo de la termodinámica, que no es más que el estudio del trabajo, el calor y la energía de un sistema. Dentro de la termodinámica, el concepto de más relevancia es el flujo de calor. Ya vimos la energía como cantidad de trabajo, pero otra de las transformaciones de la energía es la energía térmica. Y para ver de qué se trata y tener un poco más de idea, pongamos un ejemplo. El más fácil para representar este movimiento de energía es el ejemplo de los frenos de un coche. Si vamos viajando por la autovía y de pronto tenemos que detenernos, estaríamos llevando la energía cinética del coche a cero. ¿Y qué pasó aquí? ¿Dónde fue a parar la energía? ¿Desapareció? No, se transformó en energía térmica creada por la fricción de los frenos del coche. La energía que se desplaza de un objeto a otro es el calor. Entonces, lo que ha ocurrido en el coche es que la energía térmica creada por los frenos eleva el movimiento de las moléculas en el aire o la energía cinética, y esto se convierte en un aumento de la temperatura en el aire. Y hasta aquí el viaje de la energía cinética del coche. Claro, siempre que no vuelva a ponerse en marcha. La conclusión es que la temperatura es la energía cinética promedio de los átomos en un sistema. La energía térmica es la cantidad total de energía cinética de los átomos en un sistema. Pasemos ahora a otro concepto de la termodinámica, y es la entropía. La definición de entropía dice: magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Realmente la entropía es la medida que se requiere para descubrir los microestados de un sistema. La segunda ley de la termodinámica nos dice que cuando tenemos un sistema aislado, su entropía nunca disminuye. Si pones dos líquidos juntos en un vaso y uno está muy frío y el otro muy caliente, ¿por qué no se mantienen separadas las temperaturas, haciendo que un lado del vaso esté frío y el otro caliente? ¿O que, por otro lado, la parte fría donde el agua reacciona enfriándose más y la caliente hagan lo mismo? Esto no ocurre por la entropía. Este es un ejemplo muy claro de la segunda ley de la termodinámica, y es que el universo está en un continuo movimiento cada vez más acelerado de una entropía que va a más y más desorden. Llevando esto a otros términos, podemos deducir que esta ley lo que nos explica es que hay energías más útiles para hacer un trabajo que otras. Esto quiere decir que el combustible puede fácilmente convertirse en calor, pero que ese calor producido no podrá volverse nuevamente combustible, aunque sí podrá recuperarse en parte, porque ya hay sistemas como el KERS que lo hacen. Aquí recordamos que el flujo de la entropía, que es unidireccional, parece ser la única razón que hace posible el movimiento del tiempo hacia adelante. El electromagnetismo, que también te lo he explicado en otro de mis vídeos, es el estudio de la interacción entre partículas cargadas eléctricamente. Y llegamos a las 4 famosas ecuaciones de Maxwell. Todos los objetos tienen carga, que realmente no sabemos muy bien qué es, pero es una propiedad de algunos tipos de materia como los electrones. Con esta información podemos afirmar que si tenemos un objeto con carga negativa tiene más electrones que protones. Vamos a un primer concepto. Si tenemos un objeto con carga y este permanece estático, solo podrá afectar a otras cargas. Ahora, si el objeto es un imán, también permanece estático, entonces solo afectará a otros imanes, no afectará a las cargas. Pero ¿qué ocurre si la carga está en movimiento? Pues si la carga está en movimiento afectará al imán, y si es el imán el que se mueve, entonces afectará a la carga. Parece un juego de palabras, pero no lo es la descripción de las 4 fórmulas de Maxwell. La primera ecuación dice: si hay una carga eléctrica y un campo eléctrico que emana de ella. La segunda ecuación es casi el mismo enunciado pero aplicado a los imanes, con la salvedad que los imanes siempre tendrán la misma cantidad de líneas de campo saliendo como entrando. Todos sabemos que los imanes tienen dos polos, uno negativo y otro positivo, y eso será siempre así, aunque el imán se rompa en múltiples trozos, siempre tendrá dos polos. La tercera ecuación nos habla de la creación del campo eléctrico y quiere decir que al mover el imán se produce este campo y si hay una carga cerca se podrá sentir la fuerza. La electricidad es generada de esta forma, con imanes en continuo movimiento. La cuarta y última ecuación nos habla de que si una carga está en movimiento se crea un campo magnético. Esta fórmula y sus constantes nos llevan a Einstein y a su teoría de la relatividad, que marcó el comienzo de una revolución en la física.
Como dato curioso, en 1905 Einstein publicó un artículo sobre la relatividad especial y lo tituló "Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento". Está muy claro que las ideas de Maxwell y las teorías de Einstein estaban muy conectadas. Einstein pensaba que si la velocidad de la luz estaba determinada por esas dos constantes que dedujo Maxwell, entonces la velocidad de la luz también es una constante y por lo tanto no puede cambiar. Y aquí tenemos uno de los postulados de la relatividad especial. El segundo postulado era el principio de la relatividad, en el que Einstein nos hablaba de que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, si se mueven a la misma velocidad entre sí. Las implicaciones de estos dos supuestos se demuestran con el ejemplo del tren. Supongamos que estás de pie junto a un tren que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz. Entonces enciendes una linterna en la dirección del movimiento del tren. Supongamos que otra persona que está dentro del tren y tiene una linterna idéntica la enciende exactamente en el mismo momento que tú enciendes la tuya, y en la misma dirección. Si vemos el haz de luz en el tren, se podría pensar que debería moverse a 1.5 la velocidad de la luz. Pero esto no es así, se mueven exactamente a la misma velocidad. ¿Quiere esto decir que el hombre que va en el tren puede ver que la luz se mueve a la mitad de velocidad? No, gracias al principio de la relatividad, este hombre también puede ver el rayo de luz de su linterna desplazándose a velocidad constante. ¿Es una paradoja? ¿A que lo parece? ¿Cómo se logran conciliar estas dos observaciones? Einstein demostró que la única forma posible para que esto sucediera es si el tiempo para la persona en el tren se ralentiza desde la perspectiva de alguien que está parado, y concluye que el tiempo no es fijo, es relativo. Este fue un cambio de paradigma sumamente importante para la humanidad. Einstein también fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica. Él demostró que la luz viajaba en cuantos, unos paquetes de energía que hoy conocemos como fotones. Pero Einstein se resistía a aceptar la principal implicación de la mecánica cuántica, y esta nos habla de que las partículas cuánticas tienen naturaleza probabilística y no determinista. Dentro del estudio de la mecánica cuántica encontramos muchas ecuaciones, pero hay tres principios que considero que son los más importantes y es interesante tenerlos en cuenta. Max Planck fue un gran defensor de esta primera ecuación, y con ello posiblemente haya logrado ser reconocido como el padre de la mecánica cuántica. Esta ecuación nos dice que la energía no es continua, sino que está cuantificada, es decir, tiene un valor. La cantidad de energía es igual a la frecuencia de la radiación multiplicada por una constante llamada constante de Planck. A partir de este concepto, Einstein demostró que un fotón es una onda y también una partícula. En la segunda fórmula encontramos el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no se puede conocer la posición exacta de una partícula y su impulso exacto al mismo tiempo. Es decir, si sabemos cómo de rápido va la pelota, no podemos saber exactamente dónde está, y si sabemos exactamente dónde está, no sabemos a qué velocidad va la pelota. Otro juego de palabras que nos regala la física, pero realmente esto es lo que es la incertidumbre. Las partículas cuánticas tienen una incertidumbre asociada a ellas. Llegamos a la ecuación de Rödinger, que es la tercera fórmula. Aquí básicamente nos dice que antes de la medición los sistemas cuánticos están en estados superpuestos, es decir, sus propiedades solo pueden ser expresadas en términos de una función de onda. Imaginemos un átomo de hidrógeno. Si hemos hecho una medición previa, podemos saber la posibilidad de dónde puede estar, pero anticipadamente no es posible saber dónde encontrarlo. Esto nos muestra que el electrón está en todas partes y en ninguna a la vez, y esto no quiere decir que no tengamos dispositivos de medición adecuados como para saber la posición del electrón. Es una limitación de la realidad. Por esto, los sistemas cuánticos tienen un comportamiento que aún consideramos muy misterioso. Y hasta aquí los conceptos de la física que siempre debemos recordar. Espero que te haya resultado útil, y si te ha gustado dale un buen like y compártelo con tus amigos. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!